Ok amigos, y a continuación vamos a resolver otra inecuación y ahora tal vez nos topemos con alguna inecuación que tenga términos cuadráticos. Vamos a ver con qué nos topamos. Lo primero es recordar que si tenemos algún término que tiene una variable elevada al cuadrado o a un número mayor, entonces todo tiene que estar de un lado de la desigualdad. En este caso podemos ver que todos los términos están al lado izquierdo de la desigualdad. Y al lado derecho de la desigualdad tenemos un 0. Quiere decir que esto está acomodado. Entonces, ahora lo que nos queda es factorizar esta expresión que tenemos de este lado. Lo cual podría ser con inspección, con fórmula general o, si se quieren complicar mucho, con división sintética. Utilizando la inspección, nos vamos a dar cuenta de que podríamos escribir 2x y 1 positivo. También podríamos escribir x y el número 3 negativo. Esto debido a que 3 negativo por 1 nos da como resultado 3 negativo. Además, si multiplicamos 2x por 3 negativo, el resultado sería 6x negativo. Si multiplicamos x por 1, el resultado sería x. Y si sumamos estos dos términos, el resultado sería 5x negativo. Y recordamos que tiene que darnos igual a este término. Por lo tanto, podemos asegurar que esa expresión se puede cambiar de forma factorizada por 2x más 1 multiplicado por x menos 3. Y esto lo podemos escribir menor o igual que 0. Noten que esta parte que tenemos aquí es igual a esta, solo que factorizada. Y esto es algo muy importante, porque ahora vamos a tener que buscar todos aquellos números posibles, en donde si yo multiplico este paréntesis por este, el resultado debería de ser un número menor o igual que el 0. Para esto vamos a realizar una estrategia bastante útil para no tener que inventar mucho al respecto. Lo que vamos a hacer es que vamos a realizar una tabla en donde vamos a dibujar dos reglones, los cuales es donde va a ir 2x más 1 y x menos 3. Si podemos observar, son los términos que salen de la inecuación. Luego al final vamos a hacer un análisis de qué es lo que sucede con estos dos términos. Pero antes vamos a tomar el primer paréntesis y lo vamos a igualar a 0. De aquí nos damos cuenta que 2x es igual a 1 negativo y que entonces x es igual a menos 1 sobre 2. A esto es a lo que vamos a llamar un 0 del polinomio. Luego tomamos este paréntesis y también lo igualamos a 0. De aquí podemos afirmar que x es igual a 3 positivo. Y este sería otro 0 del polinomio. ¿Qué vamos a hacer con esos dos ceros del polinomio? Bueno, vamos a dibujar un par de columnas aquí porque obtuvimos dos ceros del polinomio, y el menor de ellos lo vamos a escribir sobre la primera columna y el mayor lo vamos a escribir sobre la segunda columna. Cerramos esta tabla con esta columna y ahora se viene lo que es realmente interesante. Del primer paréntesis, de este paréntesis que está aquí, salió menos un medio. Entonces vamos a decir que sobre menos un medio y en el reglón donde está el primer paréntesis, a nosotros nos va a dar 0 si sustituimos la x por un medio negativo. Veamos en calculadora, 2 por, y si en lugar de la x escribo menos un medio, más 1, el resultado es 0. Ahora, del segundo paréntesis, el cual está aquí, surgió el 0 del polinomio, que es 3. Entonces, debajo del 3, pero sobre el reglón del paréntesis que dice x menos 3, vamos a dibujar un 0. Veamos por qué. Si nosotros en lugar de la x escribimos un 3, menos 3, eso nos da 0. ¿Pero qué ganamos con esto? Bueno, lo que ganamos es que en el primer reglón, todo lo que está a la izquierda del 0 va a tener resultados negativos. Pero el 0 se produce cuando tenemos menos un medio en la x. Pensemos en un número que esté a la izquierda de menos un medio. Un número que esté a la izquierda de menos un medio podría ser el 3 negativo. Entonces, si nosotros hacemos 2 por 3 negativo más 1,
este resultado nos va a dar 5 negativo. Como pueden ver, es cierto que da negativo. Tomando la misma idea, a la derecha del 0 siempre nos va a dar positivo. Luego, en el segundo renglón, a la izquierda del 0 vamos a escribir negativo y a la derecha del 0 vamos a escribir positivo. Pensemos en esto como en una recta numérica. En una recta numérica a la izquierda del 0 están los negativos y a la derecha del 0 están los positivos. Solo hay un caso que probablemente veamos más adelante en donde esto tiene un pequeño cambio. Pero de momento concentrémonos en esto. Ahora lo que vamos a hacer es contar la cantidad de veces que se repite el negativo. En este caso se repite 2 veces. El 2 es un número par. Es por esto que vamos a decir que aquí nos da positivo. Pensemos aquí cuántas veces se repite el negativo. Se repite solamente una vez. El 1 no es un número par, entonces el resultado es negativo. En esta parte ni siquiera hay negativos, es por eso que vamos a decir que el resultado es positivo. Y de aquí vamos a obtener la notación de intervalo para la solución de la desigualdad planteada al inicio. Vamos a observar. Notemos que si nosotros escribimos menos infinito en la primera columna y más infinito en la última columna, podemos hacer un análisis con respecto a los resultados que me dan para la desigualdad. Pensemos en que la desigualdad busca aquellos valores que son menores que el 0. Si estamos buscando valores menores que el 0, entonces estamos buscando los valores negativos. Y vemos que hay valores negativos entre estas dos columnas, que están limitadas por menos un medio y el número 3. Entonces, vamos a decir que el intervalo que le da la solución a nuestra desigualdad va de menos un medio hasta el 3. ¿Por qué? Porque en ese espacio están los resultados negativos. Pero tenemos un problema. Tenemos que pensar si los intervalos van cerrados o abiertos en cada número. Y podemos observar que la desigualdad dice que puede ser menor y también igual que 0. Y sobre menos un medio da 0. Y sobre el 3 da 0. Entonces podemos cerrar los intervalos a ambos lados. Y esta sería la solución de la inecuación inicial. Pero para continuar practicando, vamos a realizar otro ejemplo a ver con qué situaciones nos topamos. A continuación tenemos una inecuación en donde pues podemos ver que tenemos una expresión que tiene un exponente mayor que el 2. Cuando esto sucede, entonces nosotros debemos de tomar todo lo que está al lado derecho de la desigualdad y pasarlo al lado izquierdo. Vamos a reescribir todo lo que ya estaba del lado izquierdo. Pero ahora vemos que la x está restando, entonces la pasamos a sumar. El 6 está restando, entonces lo pasamos a sumar. Ahora escribimos el signo de la desigualdad y luego el 0. Y en este punto podemos observar que tenemos una expresión que se puede factorizar mediante división sintética. Vamos a decir que el coeficiente de x a la 3 es un 1 y el coeficiente de x a la 1 también es un 1. Tomamos todos los coeficientes y los escribimos por aparte para realizar la división sintética. Y en este punto debemos de observar el número 6 y buscar todos los submúltiplos del 6. Vamos a ver, el 1 es un submúltiplo del 6 porque 1 por 6 da 6. El 2 es un submúltiplo del 6 porque 2 por 3 da 6. El 3 es un submúltiplo del 6 porque 3 por 2 da 6. El 4 no, el 5 no. Y el 6 también es un submúltiplo del 6 porque 6 por 1 es 6. Todos estos números sirven positivos y negativos. Entonces, yo me lo voy a jugar probando con el número 1 negativo. Recordemos que la división sintética se resolvía bajando el 1 y luego este 1 lo multiplicamos por el menos 1 y el resultado es 1 negativo. Luego sumamos estos dos términos y el resultado es 5 negativo. Luego multiplicamos el 5 negativo por el 1 negativo y el resultado es 5 positivo. Luego sumamos estos dos términos y el resultado es 6. Además multiplicamos el 6 por el 1 negativo y el resultado es 6 negativo.
Recuerden que lo que estamos haciendo es factorizando, por eso la suma de estos dos términos tiene que darme 0. Y luego de que nos da 0, pues se vuelve fácil, porque podríamos hasta factorizar mediante inspección o fórmula general. Utilizando la fórmula general, nos damos cuenta que esto queda x igual a 3 y x igual a 2. Pero como lo que estábamos haciendo era factorizando, entonces nosotros vamos a reescribir esta expresión de la siguiente forma. X más 1, el cual sale de este 1, x menos 3, el cual sale de este 3, x menos 2, el cual sale de este 2. Y recordamos que la expresión original decía que era menor que 0. Y en este punto ya nos podemos dedicar a tratar de crear la tabla que nos va a ayudar para ver cómo se comportan los resultados de multiplicar estos tres paréntesis. Pero antes vamos a tomar este paréntesis y vamos a decir que x más 1 es igual a 0 y por lo tanto x es igual a 1 negativo. Luego tomamos este paréntesis y decimos que x menos 3 es igual a 0 y por lo tanto x es igual a 3. Luego tomamos x menos 2, lo igualamos a 0 y decimos que x es igual a 2. A todos estos términos les llamamos los ceros del polinomio. Y a continuación vamos a formar una tabla con 3 renglones para poder escribir en ellos el primer paréntesis, el segundo paréntesis y el tercer paréntesis. Luego vamos a dibujar 3 columnas para escribir los 3 ceros del polinomio de menor a mayor. Al final cerramos la tabla, al principio escribimos menos infinito y al final escribimos más infinito. Nos recordamos que el primer paréntesis se vuelve 0 cuando x es igual a menos 1, según lo que vimos aquí. Entonces debajo del menos 1, en el primer renglón, escribimos un 0. Luego, el segundo paréntesis se vuelve 0 cuando x es igual a 3. Entonces, debajo del 3, sobre el segundo renglón, escribimos un 0. Luego, el tercer paréntesis se vuelve 0 cuando x es igual a 2. Entonces, debajo del 2, en el tercer renglón, escribimos un 0. A la izquierda del 0 da negativo y a la derecha del 0 da positivo. A la izquierda del 0 da negativo y a la derecha del 0 da positivo. A la izquierda del 0 da negativo y a la derecha del 0 da positivo. Y luego contamos cuántos negativos hay en esta columna. En este caso tenemos 3, pero el 3 no es un número par. Por lo tanto, el resultado de esto es negativo. Luego, en esta columna podemos observar que tenemos 2 signos negativos. Entonces, como el 2 es un número par, vamos a decir que este resultado es positivo. Aquí podemos ver que solamente hay un signo negativo. Y como el 1 no es un número par, entonces vamos a decir que este resultado es negativo. En la última columna, ni siquiera hay signos negativos, por eso el resultado es positivo. Sin embargo, vamos a recordar que la desigualdad me decía que debemos de buscar aquellos números que me producen resultados menores que el 0. En esta tabla podemos observar que en la primera columna los resultados son negativos, pero la primera columna va de menos infinito al 1 negativo. Entonces el primer intervalo va a decir que va desde menos infinito hasta el 1 negativo. En el infinito siempre el intervalo va abierto, pero además podemos ver que aquí dice que no puede ser igual que 0, tiene que ser menor que 0. Entonces, los intervalos van abiertos a ambos lados. Pero sin embargo, podemos ver que en esta otra columna los resultados también son negativos, es decir, menores que el 0. Y esta columna va entre el 2 y el 3. Entonces, vamos a unir este intervalo con el intervalo que está entre el 2 y el 3. Recuerden que los intervalos siempre van abiertos porque la desigualdad dice que solamente pueden ser menores que 0, pero no iguales que 0. Y este sería el conjunto de solución de la desigualdad inicial.
Y a continuación vamos a trabajar con una desigualdad en donde nos encontramos con una fracción algebraica. Vamos a ver que en el numerador por inspección nosotros podemos factorizarlo y nos queda de la siguiente forma. El numerador nos quedaría x menos 6 por x más 1. Esto haciéndolo por inspección. El denominador también por inspección factorizado nos quedaría x menos 1 y x más 2. Recuerden que la desigualdad inicial decía que esto tiene que ser mayor o igual que 0. Ahora vamos a tener un cuidado especial. Vamos a tomar el primer paréntesis y vamos a igualarlo a 0. Sería x menos 6 es igual a 0 y por lo tanto x es igual a 6 positivo. Luego tomamos el segundo y diría x más 1 es igual a 0 y por lo tanto x es igual a 1 negativo. El tercer paréntesis diría x menos 1 es igual a 0 y por lo tanto x es igual a 1. Pero aquí vamos a tener cuidado, porque resulta que el tercer paréntesis se encuentra en el denominador, y cuando el paréntesis está en el denominador, nosotros vamos a decir que x igual a 1 es una restricción. Igual va a suceder con el cuarto paréntesis, al que vamos a decir que x más 2 es igual a 0, y por lo tanto x es igual a 2 negativo. Esto, por estar en el denominador, también es una restricción. Y ya casi vemos qué quiere decir esto de una restricción. Ahora nos vamos a dedicar a hacer la tabla. Vamos a tener cuidado porque esta tabla tiene 4 reglones. En el primer paréntesis vamos a escribir x menos 6, en el segundo x más 1, en el tercero x menos 1, recordemos que este me generaba restricciones, y en el cuarto x más 2, el cual también generaba restricciones. Y ahora vamos a escribir 4 columnas porque surgen 4 ceros del polinomio. Al final le agregamos la última. Los ceros los vamos a escribir de menor a mayor, es decir, primero el 2 negativo, luego el 1 negativo, después el 1 positivo y después el 6 positivo. Recuerden que por aquí está menos infinito y por aquí está más infinito. Ahora, el primer paréntesis se vuelve 0 cuando x es igual a 6. Eso lo podemos ver por aquí. Entonces, debajo del 6, en el primer reglón, vamos a dibujar un 0. El segundo reglón se vuelve 0 cuando x es igual a menos 1. Entonces, debajo del 1 negativo, en el segundo reglón, vamos a escribir un 0. El tercer reglón se vuelve 0 cuando x es igual a 1. Pero habíamos dicho que a esto le llamamos restricción. Entonces, en el 1 vamos a dibujar una doble barra y decimos que se vuelve 0 en ese reglón, pero debemos de tener cuidado porque indefine la expresión original. Recuerden, nunca se puede dividir entre 0, y si en el denominador hay un 0, entonces se está dividiendo entre 0. Igual va a suceder con el último reglón, que se vuelve 0 cuando x es igual a 2 negativo. Entonces vamos a decir que hay una restricción en el 2 negativo y que ese reglón se vuelve 0 cuando x es igual a menos 2. Ahorita vemos para qué nos sirve reconocer las restricciones. De momento nos vamos a recordar que a la izquierda del 0 da negativo y a la derecha del 0 da positivo. A la izquierda del 0 da negativo y a la derecha del 0 da positivo. A la izquierda del 0 da negativo y a la derecha del 0 da positivo. A la izquierda del 0 da negativo y a la derecha del 0 da positivo. Recuerden, esto es igual que cuando se trabajaba con la recta numérica. Al lado izquierdo del 0 estaban los negativos y al lado derecho del 0 están los positivos. Si aquí hay 4 veces el signo negativo, entonces vamos a decir que el resultado es positivo. Si aquí hay 3 veces el signo negativo, entonces vamos a decir que el resultado es negativo. Si aquí hay 2 veces el signo negativo, entonces el resultado es positivo. Si aquí solo hay una vez el signo negativo, entonces el resultado es negativo.
y al final ni siquiera hay negativos, por eso el resultado es positivo. Volvamos a la desigualdad, que me pide aquellos resultados que son mayores o iguales que 0. Los mayores que 0 son los resultados positivos. En este caso podemos ver que en esta columna me quedó positivo. Y este resultado positivo está entre menos infinito y el 2 negativo. Entendamos, entre menos infinito y el 2 negativo. El infinito siempre va abierto, eso no es problema. Sin embargo, en el 2, el intervalo tiene que ir abierto porque el 2 negativo era una restricción. Escribimos unido a, vemos que este resultado es positivo y que se obtiene entre el menos 1 y el 1. Escribimos el menos 1 y el 1 y nos recordamos que la desigualdad nos decía que puede ser igual que 0. Entonces, en el menos 1 el intervalo puede ir cerrado, pero en el 1 el intervalo tiene que ir abierto porque hay una restricción. Volvemos a escribir unido y vemos que aquí me dice que me da positivo. Entonces observamos que eso es entre el 6 y el infinito positivo. Escribimos el 6 y el infinito positivo. Puede ir cerrado en el 6 porque la desigualdad decía que podía ser igual que 0, pero tiene que ir abierto en el infinito positivo porque en los infinitos siempre va abierto. Y de esta forma estamos dando final a la desigualdad inicial. Muchas gracias.